Información inmediata. La designación del gerente del Banco Central por parte del presidente es una de las reformas planteadas al Código Monetario y Financiero. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El enlace a esta hora es con la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central. Las reformas al Código Monetario y Financiero, criterios divididos por parte de algunos expertos, cuáles son los pros y los contra de estas reformas. Le preguntamos, economista Artola, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenas noches, Fausto, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, creo que desde antes ha habido muchas preocupaciones, ¿no?, de cómo realmente va a ser la gobernanza del Banco Central. Creo que ha sido una de las discusiones históricas, pero esta reforma creo que no nos debería asustar mucho lo que está planteando el presidente actualmente, dado que a partir de la ley de defensa de la dolarización ya se generó una estructura diferente, ¿no es cierto?, en el Banco Central, en donde tenemos una junta de regulación de política monetaria, en donde los miembros ya son designados en función de una terna que es enviada al presidente de la República, que va a la Asamblea Nacional, la ratifica, y luego es esa junta la que designa actualmente al gerente del Banco Central. Entonces, ahora que el presidente lo quiera designar directamente, la verdad no creo que sea algo como para que nos preocupe en la autonomía del Banco Central. No preocupa en la autonomía, sin embargo, se sugiere que por este mecanismo, también estoy de acuerdo con usted, que al final el resultado es el mismo, porque son nombres propuestos por el presidente. No obstante, hay quienes sugieren que esto sería o radicaría en darle más poder innecesariamente al presidente. No necesariamente, Fausto, porque lo que ya está pasando actualmente, como les decía, ahora, ¿no es cierto?, ¿qué hace el gerente del Banco Central? El gerente lo que hace es la administración como tal del banco, y quien hace las políticas monetarias del país es justamente la Junta Monetaria. Y esa Junta Monetaria ya está designada por el presidente de la República. Además, recordemos que por Constitución dice que el Banco Central va a tener que ejecutar la política monetaria, cambiaria, crediticia que establezca el Ejecutivo. Entonces, frente a eso, ya hemos pasado, ¿no es cierto?, 4 años con esa forma, pero ya habíamos tenido antes. Por ejemplo, cuando yo fui gerente del Banco Central, para que tengamos una idea, yo fui nombrada directamente por el presidente de la República. Era un cargo, ¿no es cierto?, que estaba sujeto a la confianza del presidente de la República, y en ese momento logramos hacer cambios estructurales en el Banco Central, gracias al apoyo del presidente, como la misma ley de defensa de la dolarización. Entonces, creo que esos elementos, yo entiendo que a veces es quién está de turno y cómo se pueden hacer las cosas, pero creo que actualmente ya no cambiaría, la verdad, mucho más de lo que ha sido la gobernanza del Banco Central con este cambio normal. Yo creo que los puntos críticos que podría traer algún tipo de efecto o quizá complicación con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el Fondo Monetario había sugerido en su momento que coexistan las dos juntas, la Junta de Regulación Monetaria y la Regulación Financiera. Esta vez se propone que sea una sola, y esto podría de alguna forma, y esa es la pregunta, dificultar o complicar las relaciones con el Fondo Monetario. Ese es un punto súper importante, Fausto, y créame que si a mí me hacía esta pregunta hace 4 años, yo siempre fui defensora de que existan estas dos juntas, de que tengamos una junta monetaria y una junta financiera, para que no se mezclen los temas monetarios con los temas financieros. Yo creo que fue una muy buena idea, pero lamentablemente en este país mal implementada. Para que tengamos una idea, hasta el día de hoy, Fausto, hasta el día de hoy, la Junta Monetaria no tiene los 3 miembros, cuando deberíamos tener 3 miembros que por ley estaba establecido. Entonces, ¿qué está pasando? Están funcionando con 2 miembros, y del cual la persona, la que es la presidenta actual, tiene voto dirimente. Entonces, ¿dónde están el tema de ejercer los contrapoderes que exigía? Entonces, yo creo que después de haber pasado los 4 años, que ojo, no es que estoy diciendo lo que hicimos en su momento estuvo mal, creo que en su momento estuvo muy bien pensado, muy bien planificado, pero lamentablemente en el tema de ejecución, ya en la vida real ha sido mucho más difícil coordinar entre la Junta Monetaria y la Junta Financiera. No sé si en las propuestas, no he visto que se quieran unificar, habría que eso discutirlo mucho más, pero lo que sí se está cambiando es el nombramiento del gerente del Banco Central, que insisto, yo no creo que eso genere mucho ruido tampoco ya en la ejecución y en el funcionamiento del Banco Central.
Ahora, y tomando en cuenta eso de las dos juntas, de esta coexistencia de las dos juntas, sí es importante el hecho de que puedan o deban eventualmente irse cumpliendo ciertos requisitos o sugerencias del Fondo Monetario Internacional. En este sentido, ¿varía demasiado, varía mucho? ¿Hay un cambio radical si fuera de la una o de la otra forma? En su momento, claro, lo que exigía o recomendaba el Fondo Monetario, ellos siempre dicen, ¿no es cierto?, que necesitamos tener una gobernanza totalmente diferente en el Banco Central. Entonces, claro, sentarnos con ellos o que el gobierno, ahora las actuales autoridades, se sienten con el fondo para decir, mira, esto tiene que cambiar. Sí creo que va a demandar muchas negociaciones, muchas conversaciones para que se entienda que la realidad en el Ecuador, ya después de haber pasado 4 años teniendo dos juntas y que no están funcionando del todo, entonces tendríamos que ver algún tipo de gobernanza, ¿no es cierto?, que pueda funcionar. Pero ese sí creo que es un tema neurálgico en estos cambios. Como digo, no sé si en la propuesta, no he visto que en la propuesta digan las dos juntas, pero si es que se pensaría hacer algo así, creo que sí es indispensable conversar con el Fondo Monetario. Y un poco lo de fondo también, que es otra de las actividades que ha sido importante en el desarrollo económico del país, es toda la información que se genera en el Banco Central para sectores comerciales, para la industria en general, que creo que es además determinante para la toma de decisiones. Esto no tiene mayor variación con estas sugerencias que están en el proyecto. No, ninguna. Incluso, Fausto, yo creo que hay que entender de manera sencilla 3 funciones claves que tiene el Banco Central. La primera, que es el manejo de toda la liquidez de la economía y manejar lo que yo siempre digo, la variable más importante que tiene la economía dolarizada, que es la reserva internacional. Entonces, con estos cambios eso no se afecta, y ahí sí sería importante, ¿no? Si es que algo se quisiera cambiar, como utilizar la reserva internacional, eso no se está cambiando, entonces nos da tranquilidad. La segunda, como usted dice, ser ese tercero confiable, ser esa institución que puede ver el bosque completo con todas las estadísticas para la toma de decisiones de los actores públicos y los actores privados. Y una tercera que no debemos olvidar es todo el manejo del sistema de pagos. Este tema el Banco Central también lo ha venido fortaleciendo también en esta administración y desde que nosotros estábamos en su momento. Entonces es una parte súper clave también que tiene el Banco Central. Entonces diría que estas 3 patitas no se cambian en ningún momento con esta reforma. Y ahí lo más importante, Fausto, cuando se hizo la reforma de la Ley de Defensa de la Dolarización, sí se puso el candado, por ejemplo, para no utilizar la Reserva Internacional y que financie directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Para dar 2 datos que creo que son importantes. Cuando fue pandemia, yo tuve que administrar un banco central con $1.500 millones de reserva internacional. Al salir del Banco Central, con las reformas y con las decisiones políticas, dejamos un Banco Central con unas reservas de 6.000 millones. Es decir, pasamos de 1.500 a 6.000 millones. Y ahora, ¿no es cierto?, lo que tenemos es un Banco Central con unas reservas de 8.000 millones. Entonces, creo que ahí se ha ido fortaleciendo con el pasar del tiempo. ¿Y con esta propuesta no se deja cierta discrecionalidad o no se incrementa el riesgo del uso de estas reservas? Me refiero concretamente al poder que puede tener un presidente de la República. Economista Artola, parece que se cortó la comunicación por un segundo. Estamos en diálogo con la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central, hablando sobre las reformas del Código Monetario y Financiero. Uno de los planteamientos, quizá el principal, tiene que ver con la designación del gerente del Banco Central por parte del presidente de la República. Estamos ya nuevamente en contacto. Le consultaba, economista Artola, tuvimos un corte en la comunicación y esta un poco la pregunta para ir cerrando. Con este poder que puede tener un presidente de la República, ¿no se afecta también o no se pone en riesgo el uso de estas reservas? No, como le decía Fausto, sí tuvimos este corte un momento. En la Ley de Defensa de la Dolarización se dejó esos candados establecidos para que no se pueda disponer de la Reserva Internacional y financiar directamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eso no se estaría vulnerando, tocaría hacer una reforma legal
para poder hacer eso. Entonces creo que por ahí no debería ir la preocupación. Insisto, los miembros de la Junta Monetaria ya son nombrados por el presidente de la República, que ahora el gerente también sea nombrado y que pase, digamos, como se hace con los ministros. Creo que podría ser incluso más ágil si es que algún momento no funciona o no sé, o algo pasa. Entonces que el presidente de la República pueda tener libertad para esa administración sin que se ponga en riesgo, por supuesto, como decía, el manejo de la variable más importante que tenemos en dolarización, que es la Reserva Internacional. La falta de nombramiento, y quiero regresar un poco a este tema de los de quienes integran las juntas de regulación monetaria y de regulación financiera, no tiene que ver también con una suerte de descuido, una suerte de quizá despreocupación sobre las funciones reales e importantes que tiene el Banco Central en la economía. A mí se me preocupa eso, y ahí tal vez puedo coincidir en su momento, ¿no es cierto? Hay que recordar que estos tres nombres que forman parte tanto de la Junta Monetaria como de la Financiera fueron enviadas por el presidente Lasso. Entonces la Asamblea de ese momento las ratificó y a los 2 meses de haber sido nombrado el tercer miembro de la Junta Monetaria renunció. Y después de eso vino toda la crisis política que enfrentó el presidente Lasso y eso ya no le permitió o ya no generó que envíe un tercer nombre. Y durante el año y medio del presidente Noboa, en su anterior periodo, tampoco se mandó ese tercer nombre. Entonces yo sí creo que hay que poner un poquito más de ojo, porque yo insisto, yo creo que el Banco Central juega un papel súper importante en la economía, sí podría generar política monetaria para ayudar en estos momentos de crisis en el país. Entonces tener las dos juntas bien conformadas, articuladas, con gente que sepa de los temas monetarios, que no todo el mundo puede saber, entonces que realmente sean técnicos como se estaba pensando, se ideaba en su momento, es súper importante. Entonces creo que ahí sí es uno de los temas que el presidente y el equipo económico tendrían que pensar en este nuevos nombramientos. Y será motivo también de debate ya en estos próximos días. Economista Artola, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, que tenga una excelente noche. Gracias. Igualmente, la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central, hablando sobre algunas de las alertas que se han levantado a propósito de las reformas del Código Monetario y Financiero. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.